tardes. En esta oportunidad soy una estudiante de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Peruana Los Andes y voy a realizar una pequeña entrevista para el curso de Gerencia Financiera, en la que tocaremos puntos sobre la importancia de los estados financieros y cuál de los estados financieros es el más importante. Y para desarrollar estas preguntas, cuento con el apoyo de un profesional y especialista en el tema, que es el contador público colegiado, el doctor Alipio Mendoza Mozo. Mira, hablemos primeramente de los estados financieros. Los estados financieros son cuadros demostrativos que determinan en una determinada empresa en un periodo X, ¿no? Posiblemente de un año. Estos estados financieros generalmente son campaniles de aviso que alertan a los empresarios cómo va sus estados o su situación, para de tal manera corregir en su oportunidad. Aquí los estados financieros generalmente, los 4 estados financieros son fundamentales. Aquí no se puede determinar cuál es la más importante porque deriva, o sea, de un estado financiero hablemos del balance general. El balance general deriva, ¿no? Deriva, por ejemplo, el origen a fondo del efectivo, deriva el estado de los pérdidas y ganancias, deriva el patrimonio neto. Entonces no puede haber siempre las 4 son componentes, ¿no? Ahora, la importancia del análisis generalmente constituye medios que pueden servir para obtener, ¿no?, relevantes o conclusiones que permitan conocer, ¿no?, cómo se va a desarrollar y cómo va a ser para el futuro, ¿no? Al hacer los análisis generalmente son ratios, indicadores, ¿no? Son indicadores que determinan. Esos ratios generalmente se trabajan en función a la liquidez, en función a la solvencia y rentabilidad. De estos 3 se derivan N ratios. Creo que en concreto ese sería lo que es de los estados financieros. De todas maneras, la presentación de los estados financieros es muy importante para cualquier toma de decisiones. El estado financiero es parte importante para tomar decisiones, ¿no? Y los ratios se comprometen para corregir, ¿no?, en qué hay errores. Con esta pregunta, con este alcance, ese gran aporte que nos da el magíster, en este caso nos ayudará a ampliar un poco más nuestros conocimientos sobre los estados financieros y su importancia. Buenos días. Continuando con nuestras entrevistas, en esta oportunidad tenemos el apoyo de un especialista que es el contador público colegiado Johnny Tupalqui Santander. Buenos días, profesor. Bueno, prosiguiendo con la entrevista que estoy realizando, quisiera saber su opinión sobre la importancia del análisis de los estados financieros. A ver, partiendo de repente como una parte de introducción, podríamos decir, ¿no? Nosotros, ustedes saben que tenemos 4 estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Ahora, toda empresa obviamente que necesita, ¿no?, formular esos estados financieros. ¿Para qué? Para saber justamente, si nos referimos al primer estado, que es el estado de situación financiera, ¿qué nos muestra? Justamente nos muestra el estado, ¿no?, en qué situación financiera se encuentra esa empresa. Nos va a determinar cuál es, de repente, cómo es su gestión que está manejando el gerente actualmente, porque incluso a través de los estados financieros se puede medir la gestión de la gerencia, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros lo hacemos por decir la importancia de los análisis, obviamente que es muy importante realizar los análisis de los estados financieros, ¿no? Ahora, ¿cuál de los estados financieros sería fundamental de repente hacerle un análisis respectivo, podríamos decir, al estado de situación financiera? ¿No? Del estado de situación financiera. ¿Por qué? En el estado de situación financiera tenemos tres grandes rubros: lo que es nuestro activo, ya sea corriente o no corriente; nuestro pasivo, también corriente o no corriente; y nuestro patrimonio. Entonces, ahí tenemos estos tres grandes rubros. Dentro de nuestro patrimonio justamente está el capital de la inversión que nosotros hemos hecho. Está demostrado. Pero eso, ¿dónde va a estar plasmado? Justamente va a estar plasmado en los rubros del activo que nosotros vamos a tener, frente de repente a otras obligaciones que nosotros podamos tener. Entonces, ¿qué tanto guarda, qué equilibrio, por decir, tendríamos que ver si existe o no con nuestro estado financiero? Porque puede ser una empresa que tenga más pasivos que activos. ¿Esto qué significa? Bueno, significaría pues que es una empresa ya totalmente fracasada, ¿no? Porque realmente no puede cubrir lo que son sus obligaciones. Entonces, para eso justamente nosotros necesitamos hacer un análisis. Tenemos, por decir, un análisis fundamental y principal que se realiza en los estados financieros, es el análisis horizontal y el análisis vertical. Si nosotros nos referimos al análisis vertical de los estados financieros, nos estamos refiriendo primero vamos a tomar de un periodo, ¿no? Solamente de un periodo nos permite hacer el análisis vertical, por periodos, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a suponer que el total de mi activo va a ser un 100%. Y si nos ponemos a analizar cada rubro de mi estado de situación financiera, partiré por decir por el flujo o el equivalente o el flujo efectivo, ¿no? ¿Cuánto representa con referencia al total de mi activo, por decir eso? Ese es un análisis vertical que nosotros vamos a hacer. Pero para el análisis horizontal lo que necesitamos son dos estados financieros de dos periodos consecutivos. ¿Para qué? Para ver justamente si hubo un crecimiento o un decrecimiento de un periodo a otro periodo. Por cada rubro es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso justamente me va a permitir hacer un análisis. Entonces, de que el análisis es muy importante, sí, para ver cómo está yendo mi empresa, si está creciendo, no está creciendo, hay una evolución, cuáles son los puntos débiles, los puntos críticos donde yo de repente pueda corregir. Entonces, de eso es lo que justamente se trata, esto de lo que son los análisis de los estados financieros. Igual podemos analizar nuestro estado de resultados, por decir, ¿no? En este caso, el 100% para mí, ¿cuáles serán? Mis ventas, por decir, ¿no? Ahí diré, por decir, los gastos operativos en qué porcentaje son, los costos de ventas también en qué porcentaje son. Entonces, es muy importante para nosotros el análisis de los estados financieros, porque eso nos demuestra justamente, ¿no?, cuál es el potencial que tiene nuestra empresa. ¿Qué podemos hacer de repente para corregir eso, ¿no? Para proyectarnos más adelante? ¿Estamos alcanzando nuestros objetivos, nuestras metas o no? ¿No? ¿Qué es lo que sucede con esto, ¿no? Entonces, eso lo podríamos decir referente a lo que es el análisis de los estados financieros, la importancia que tiene el análisis de los estados financieros. ¿Usted considera el más importante estado de situación financiera entre los cuatro? Si me preguntas, ¿cuál de los estados financieros es importante analizarlo? Si me das a elegir a una, obviamente te diría el primer estado financiero, que es el estado de situación financiera, ¿no? Pero en sí es recomendable también hacer un análisis justamente de los demás estados financieros. Pero lo que más se efectúa justamente el análisis son de los dos principales estados financieros. Me refiero al estado de situación financiera y al estado de resultados. Pero el principal sería nuestro estado de situación financiera, ¿no? Porque ahí está justamente demostrado cómo van nuestros activos, cómo están nuestras obligaciones y cómo está nuestro patrimonio, ¿no? Profesor, muchas gracias. Con esto creo que aclaramos un poco más nuestras dudas y obtenemos más información sobre la importancia de los estados financieros. Espero que haya sido de su agrado y que les haya gustado la entrevista. Gracias. Gracias, profesor.